Hugo había nacido salvaje y una tarde, en su séptima temporada de hibernación, mientras contemplaba a ojos cerrados los recuerdos de su vida, descubrió que solo llevaba acumulados fracasos. A su juicio, y pensándolo bien a juicio de todos, jamás había logrado destacarse por nada. De huevito nomás, era blanquecino y fácilmente confundible dentro del montón. Se había descascarado incluso ni muy primero ni muy último, sino al medio. Al medio iba también cuando hacían fila en la escuela, y al medio permanecía ya de joven en la tortusenda de casa al charco y viceversa. Hugo era y se sentía como un tortugo cualquiera, y no existían motivos o evidencia para creer lo contrario. Mientras recordaba acurrucado en su caparazón, que era lo que mejor le salía hacer, enumeró uno a uno en su mente todos sus intentos fallidos por sobresalir. Habiendo observado con recelo las acciones de Rafael, recordó ese día en que esta liebre llegó diciendo conocer la fórmula para alcanzar la prosperidad del bosque. Desde ese momento, el tortugo lo había seguido de cerca, intentando incluso imitarlo, porque aunque es sabido que, históricamente, las tortugas y las liebres no traban amistad, Rafael tenía un no sé qué que a Hugo lo hacía sentir esperanzado, ya que en poco tiempo, el forastero del monte lejano se había ganado el respeto de todos los animales de la región. Era, sin más, un héroe popular, un mamífero que, a pesar de sus ideas intrincadas, había conseguido ser memorable, lo que al reptil, del que solo se recordaba su nombre, a veces, por rimar con tortugo, lo mantenía cautivado. Definitivamente, Hugo siempre quiso ser como Rafael, un empresario innovador de cola a cabeza. Durante los primeros 3 meses luego de su llegada, Rafael se dispuso a hablar con cada animal e insecto de la región. En más de una oportunidad se lo había escuchado repetir con entusiasmo. No existen 2 bosques, 2 selvas, 2 llanuras o 2 desiertos iguales. Si hemos de mejorar nuestro lugar, primero es preciso conocer sus necesidades. Y en todos los casos acompañaba su rima con un gesto solemne, llevando su patita desde el pecho hacia afuera, dando a entender que el cambio siempre debía venir desde dentro de la comunidad. Proceso endógeno más no exógeno, solía agregar elevando el ceño, aunque por lo general nadie entendía muy bien a qué se refería con ello. Así pues, Rafael se entrevistó con Lolo, el mono desordenado, con Nuria, la oruga tímida, y con Clara, la rana albina. Además visitó la colmena donde reinaba Rebeca, el estanque donde vivía el ermitaño Juancho, y hasta se tomó el tiempo de ir nido por nido para hablar con las cotorras. En todos los casos, Hugo lo seguía escurrido entre los árboles, intentando oír algo, porque estaba seguro que esta sería una buena oportunidad para ganar algo de reconocimiento. Él llevaba años viviendo en aquel bosque, con lo que se sentía capaz de crear algo que a cada habitante le hiciera feliz, a pesar de no poder escuchar con claridad cada una de las conversaciones. Así fue que, en la semana en la que Rafael se ausentó excusando necesitar reflexionar sobre sus entrevistas, el tortugo tomó ventaja y se dispuso a fabricar todo tipo de objetos. A Nuria, por ejemplo, le obsequió una pequeña túnica de tela parisina, la que le había encargado su prima segunda Manuelita. Pero aquella ropa era tan colorida y llamativa que el oruga la rechazó de inmediato alegando: «Este trajecito me avergüenza, así que será mejor que te lo lleves antes de que me ofenda». Luego diseñó una sombrillita para que Clara pudiera estar al sol, aunque, como era de esperarse, no servía en esos momentos donde la rana se sumergía para refrescarse, ya que el objeto flotando permanecía en la superficie y no cumplía su función. También fabricó, usando hojas y barro, un rústico dispositivo para que Juancho se comunicara con sus parientes lejanos, pero duró apenas unas horas, pues se deshizo con el agua. Lo último fue construir una biblioteca para Lolo, donde pudiera acomodar sus bananas en orden de madurez y tener un mejor control de su comida. Pero de tan pesada fue imposible subirla al árbol del mono, así que terminó tirada a un costado llenándose de polvo y acumulando todos esos inventos que, aunque novedosos y originales, no habían sido bien recibidos por nadie, quedando en desuso rápidamente. Hugo se sentía decepcionado y no conseguía entender dónde estaba su falla. Aún así, decidió seguir observando de cerca a Rafael, pues intuía que si lograba robarle algunas ideas, sería él quien conseguiría esa prosperidad de la que la liebre tanto hablaba. Pasada esa semana de ausencia reflexiva,
La tarde fría en la que Hugo se encontraba encerrado en su caparazón pensando y pensando, Rafael convocó a una reunión en el claro del bosque. Estando todos allí, el peludo amigo, con sus aires de letrado y su voz firme, explicó: he estado meditando y debido a mi observación llego a la siguiente conclusión. En este bosque no falta la tierra ni animales que la habiten. Tampoco falta el alimento ni quienes lo produzcan o habiliten. Podría decir también que cada especie ha conseguido reproducirse en número y en habitación. Rebeca, por ejemplo, ¿tú me has dicho que durante tu reinado el tamaño de la colmena se triplicó? Así es, Rafael, dijo la vieja al tiempo que, coqueta, se retocaba la corona. Y tú, Alfonso, me has contado que de tanta miel no solo a la cría has alimentado, sino que además, por unos fajos de yesca para los nidos en la pradera cercana de Aquilos, las has intercambiado. Pues sí, asintió el oso, mientras se incorporaba para parecer más serio. Ahora díganme ustedes, Marta, Mirta y Martín, de tan abundante yesca a sus parientes del oeste, a sus nidos, han invitado a vivir. Y las cotorras al unísono y aleteando cotorrearon sí. He aquí entonces una verdad revelada, y es preciso que la escuchen bien, continuó la liebre alzando una garra. El crecimiento económico, ¿el crecimiento qué? Interrumpió Juancho que, intrigado por tanta charla, se había animado a salir de su estanque. Económico, replicó Rafael y, viendo que en realidad nadie estaba entendiendo, amplió su explicación. Eso que se da cuando en una comunidad se multiplica quienes la están habitando y asimismo también el trabajo, la tierra y los bienes de intercambio. Eso, amigos míos, es bueno, pero no por ello nos conformaremos. Debemos innovar, mediante una tecnología que aún desconozco y que hemos de crear. De la mayor amenaza de este bosque nos debemos librar. A todos ustedes los he visitado y hay algo en común que me han comentado. Quien los depreda no vive aquí adentro sino allá afuera y es el humano. Él arruina la vida silvestre, intoxica ecosistemas, destruye especies. Y con una pausa ceremoniosa remató. Si pretenden ver a su bosque prosperar, a su amenaza más grande deben ahuyentar. Se hizo un silencio profundo, de esos que ni los grillos se animan a interrumpir. Rafael había detectado una necesidad tan pero tan grande y tan pero tan valiosa por todos, que nadie atinó a contradecirlo. ¿Has sido tú, Juancho, el que me ha contado que el hombre te caza para luego convertirte en zapatos? Señaló la liebre. Es así, confirmó apenado el lagarto, que había recordado el principal motivo por el cual no salía de su estanque. Rebeca, ¿fuiste tú quien me ha comentado que es el hombre el que de tu miel, sin tu permiso, se ha estado apropiando? Estás en lo cierto, Rafael. Sollozó la reina ya con la corona pegada al pecho y entre las manos. ¿Y qué hay de ti, Nuria querida? ¿No es acaso también el hombre el que arranca las flores que son tu comida? Pero Nuria, al igual que todos, estaba lo suficientemente consternada para responder. El forastero no había mentido. Conocía la fórmula más efectiva para asegurar la prosperidad de la región. Así que, aprovechando el dramático momento, continuó. Hay algo, amigos míos, que en la escuela de negocios, allí, en el monte lejano, he aprendido. La innovación es el motor del desarrollo económico. Y antes de que lo interrumpieran se apuró a decir, ese que se da cuando hay abruptos cambios comunales y tecnológicos. Así pues, con esta necesidad que ustedes tienen y que yo he detectado, a gestionar la solución los ayudaré, pues soy un empresario. Mucha charla y fino vocabulario. Pero a todo esto dime tú, ¿cuál es el plan, señor empresario? Arremetió desafiante Hugo que, luego de escuchar el inquieto silencio que inundaba el bosque hacía un buen rato, corrió a velocidad tortuga por el carril del medio en la tortusenda en dirección al claro para ver qué estaba sucediendo. Porque la fórmula, continuó, que nos has dado no está completa, pues esa tal tecnología de la que hablas, y por lo que nos has dicho, aún no existe en este planeta. Así que dinos ahora, pequeño peludo y genio, ¿cómo pretendes que ese famoso y próspero desarrollo alcancemos? No hubo animal o insecto que no volteara a mirar a Hugo. Hasta las hormigas que, mientras Rafael daba su discurso, continuaban trabajando,
Detuvieron la marcha anonadadas y una le preguntó a la otra: ¿quién es este verdugo? Y la otra respondió: no recuerdo bien su nombre, pero sé que rima con tortugo. Rafael tragó inquieto un poco de saliva, pero manteniendo su postura erguida y erudita, contestó: tu cuestionamiento, amigo, es totalmente válido, y me disculpo contigo por mi hablar académico y pálido. Ahora bien, si me permiten seguir compartiendo mis conocimientos, cooperando entre todos, de este desarrollo fundaremos los cimientos. Y ahí nomás, Rafael, ramita en pata, comenzó a trazar unos dibujos sobre la tierra. Explicó entre garabatos que lo primero era plantear lo que él llamaba una idea de negocio. Si a los hombres debemos espantar, una forma de mantenerlos alejados hemos de pensar, argumentó Alfonso en señal de que estaba entendiendo. Ahora la pregunta es, ¿cuál? Concluyó el oso, rascándose la cabeza. Estaba claro que la liebre no tenía una respuesta, pues a pesar de ser un experto en la teoría y de haber conversado hasta con el último escarabajo del lugar, aún desconocía los recursos con los que este bosque contaba para desarrollar la solución. Pensemos, invitó Rafael, en aquello que al ser humano le molesta. Es la lluvia, comentó Marta. Es el sol, digo, por lo que protesta, replicó Martín. Nada de eso, mis coloridos pajaritos. Lo que el hombre odia no es la lluvia ni el sol. Lo que verdaderamente el hombre odia son los mosquitos, balbuceó el escéptico Hugo. Nuevamente reinó el silencio absoluto, pero esta vez los ojos de los animales empezaron a brillar con esperanza. ¡Eureka! ¡Lo tenemos! ¡Lo hemos descifrado! Plagando de mosquitos el bosque, de nuestra amenaza nos habremos librado, rugió Alfonso, que siempre le gustaba subrayar las ideas ajenas. Todos empezaron a aplaudir y abrazarse. Hugo, sin embargo, que se había quedado a un costado del festejo, se recluyó en su caparazón. Sentía que estaba entendiendo todo esto de innovar y de crear una solución novedosa, valiosa y adoptable por todos en el bosque. Desde luego, su mayor anhelo seguía siendo sobresalir, tener un poquito de reconocimiento. Pero como hacía poco había descubierto, jamás seré famoso y conocido si lo que a mí se me ocurre crear no resulta de uso masivo. Se susurró a sí mismo, acordándose de la biblioteca guardainventos y entendiendo que esta vez tenía que pensar pensando en todos. Así, volvió en su mente sobre sus últimas palabras hacia Rafael y esa cosa de la tecnología no paraba de resonarle. Si tan solo tuviese alguna pista, alguna idea, buscó por aquí y por allá entre sus recuerdos, virtud grande la que tenía, yendo desde su huevez hasta el presente. Apretó los ojos y el pico para recordar más y mejor, pero nada. Hasta que de pronto... La biblioteca, Clarita, la túnica y Manuelita, París, perfumes, mi prima me contó, los hombres lo consumen. Para los mosquitos, el olor a frutos silvestres es exquisito. Definitivamente nunca antes Hugo había recibido tanta atención. Hasta las gaviotas que planeaban en el cielo rumbo al este aterrizaron en un pique y le clavaron la mirada. Sus gritos de epifanía habían enmudecido la fiesta que ocurría allá afuera. Como un loco, el tortugo salió disparado por la tortusenda, pero esta vez a velocidad liebre y por el carril izquierdo. Pasaron 2 minutos, que después fueron 3. Los animales ya empezaban a inquietarse, aunque ninguno del asombro pudo más que parpadear. Allá vuelve con algo entre las manos. Viene veloz y en contramano, exclamó atónita Rebeca. 17 segundos después, Hugo estaba en medio de la ronda sin siquiera haberse agitado. La excitación que tenía era tal que sin mediar palabras tiró las moras y los arándanos que cargaba al suelo y empezó a machacarlos con una piedra. Como por arte de magia, ese dulce aroma frutal que emanaba de la mezcla resultó ser un imán para los mosquitos. Primero llegó uno, después llegaron otros 6, y así, luego de machacar unas cuantas frutas más, estos pequeños ruidosos empezaron a instalarse detrás de cada piedra y por encima de cada hoja. La fórmula para alcanzar la prosperidad del bosque de manera eficiente es tener un bosque sin amenazas y frutioliente. Lloró emocionado Hugo y todos comenzaron a llorar también. Luego de esa fría tarde de júbilo en el claro, el tortugo y la liebre, junto al resto de los animales, comenzaron la fabricación y distribución masiva de la fragancia que decidieron bautizar
como Antiurbano, el repelente de humanos. En la estepa aledaña la adopción fue, aunque reducida, temprana y el éxito sin duda rotundo. El rumor había corrido rápidamente y las serpientes de aquella meseta al oeste no necesitaron más que eso para probarlo. Por allí se comenta que si al aire lo tirás, este perfume sabroso de los hombres te salvará, se decían unas a otras mientras esparcían la fragancia por doquier. Fue más difícil con las vacas y ovejas de la llanura, porque eran animales no muy amigos del riesgo. Y si de tantos mosquitos nos vienen a fumigar, madre mía, ni pensarlo, nuestra comida van a arruinar. Se comentaban las unas a las otras, aunque con el tiempo y debido al viento, Antiurbano llegó al aire y no pudieron más que acostumbrarse. Pero definitivamente fue imposible con los elefantes, los leones y las hienas de la sabana. Con estos rezagados no hubo caso, ni siquiera lo intentaron. Conforme iban pasando las semanas, Hugo y Rafael comenzaron a hacerse más cercanos. Así que más temprano que tarde, y ya entrados en confianza, le propusieron al resto de los animales ofrecer el aroma en el continente del sur. La hazaña de exportarlo era grande, pero habiendo hecho los cálculos y el estudio suficiente, Rafael determinó con aire académico: esta idea es factible, viable y rentable por donde se la mire, porque además de contar con frutos silvestres y machacadores de a miles, más néctar para nuestra miel y más yuyo para nuestros nidos, por globalizar el repelente habremos conseguido. Inclusive, agregó Hugo, que ya empezaba a hablar como Rafael, segmentando bien el mercado, a cada región le ofreceremos un aroma apropiado. Te has vuelto muy instruido, docto y sabio, pero ahora explícanos mejor, querido Hugo, ¿qué es eso del segmento y el mercado? Interrogó Juancho, que, desde que habían comenzado la producción de la fragancia, había abandonado la soledad de su estanque para sumarse al equipo de recolectores de arándanos. Todos se echaron a reír por el comentario del lagarto, y aunque el tortugo se sintió un poco ridículo, esbozó una sonrisa de satisfacción porque al fin recordaban su nombre. Así, ramita en pata, empezó a explicar para que todos se entendieran. Pensar pensando en todos, se repetía mentalmente. Dio un discurso memorable. Enseñó en palabras sencillas que por mercado se refería a un conjunto calculable de animales a los que se les pudiese ofrecer Antiurbano, fueran a aceptarlo o no. Ahora agarren ese conjunto y divídanlo en conjuntos más pequeños, prosiguió. Cada uno tendrá menos animales, pero mejor los conoceremos, pues estarán compartiendo particularidades que nos ayudarán a entender mejor sus necesidades. A eso me refiero con segmento. ¿Lo van entendiendo? Y mirando con orgullo a Rafael, concluyó: finalmente, consiguiendo instalar nuestra fragancia con buenos argumentos, en la mente de todos conseguiremos el posicionamiento. Y se apuró a aclarar: debido a nuestra innovación radical, siempre seremos recordados y queridos, pues perfumando el mundo con frutos silvestres, alejar a los hombres y salvar nuestro hogar habremos conseguido. Lo que siguió luego de esta cátedra magistral fueron largos y prósperos meses de desarrollo en el bosque. Habían conseguido una organización para la producción y distribución de Antiurbano absolutamente eficiente. Inclusive, habían mejorado la fórmula iterativamente porque habían descubierto que, en ciertas regiones del sur, los mosquitos preferían el aroma a cereza, y luego del cuarto invierno exportando a las montañas del norte, notaron que, debido al frío constante, Antiurbano no debía ser líquido, porque se congelaba, sino espeso y de aroma 100% frutilla. Los años pasaron, y la última tarde de la última temporada de hibernación de la vida de Hugo, el tortugo y su gran socio amigo Rafael compartieron la merienda como era de costumbre. Mientras la liebre se servía un poco más de budín de alfalfa que había en la biblioteca guarda inventos que conservaban como recuerdo, Hugo tomó su mano y le dijo dulcemente: nunca te lo he dicho, querido amigo, y me siento avergonzado, pero a mí tu llegada a este bosque me ha hecho sentir agobiado. Verás, no es fácil decirlo, pensé que serías competencia, porque a pesar de buscar lucirme todo el tiempo, nadie notaba mi presencia. Es más, te digo, descreí de ti por tu vasto diccionario. Sin embargo, el tiempo me demostró lo contrario,
porque al fin de cuentas nunca mentiste, siempre fuiste un gran empresario. Y con los ojos cristalinos y la voz cortada agregó: a tu llegada, Rafael, ser distinto al resto era mi misión, y conseguirlo desacreditándote representaba mi visión. Pero me has enseñado que en pensar en toda la comunidad está el verdadero valor. Así que por hacerme grande y por no confiar en ti desde el principio, te digo gracias y te pido perdón. Esto fue la asombrosa historia de Hugo, el tortugo innovador, de Fiore Masseri para la materia Formulación, Incubación y Evaluación de Proyectos, con la profe Iris Fernández en la Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico de la Universidad Nacional de José C. Paz.